Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Pricing Stupid. Hoy tenemos con nosotros desde México, si no lo digo mal, Lina, bienvenida. Muchas gracias, Juanjo. Sí, soy colombiana, pero sí vivo en México, así que sí, desde México está bien. Creo que es el primer capítulo que grabamos con un invitado de otro continente, si no lo recuerdo mal. Por lo ¡Ay, qué que bien! sí, me hace ilusión. Preséntate muy rápido, Lina, para que sepan quién eres, nuestros oyentes. Bueno, pues Juanjo, muchísimas gracias por la invitación. Voy a tratar de resumir enfocada en esto, ¿no? Que se trata de pricing. Entonces, un poco mi experiencia a partir de este o alrededor de este concepto es trabajo como directora comercial en una empresa de logística aquí en México. Tengo mi e-commerce, vendo juegos de mesa a través de una tienda en línea, a través de Amazon, Mercado Libre y también a través de librerías y tiendas de retail, representando, de hecho, una editorial española de juegos de mesa. Entonces, pues eso es como, vamos a decir, la parte de más formalidad de mi trabajo y de otro lado, pues hago consultoría y asesoría en pricing, en costeo y en pricing, principalmente a emprendedores, a pymes y últimamente mucho para el ramo de logística, que es en el que yo trabajo. Muy bien. La verdad que eres la primera invitada, ¿no?, que me dice antes off the record que ya habías participado en algún otro podcast hablando sobre pricing, ¿no? Y es algo que coincidíamos los dos, que es algo muy poco extendido y que a los dos nos apasiona, lógicamente, pero bueno, es algo que aún se oye poco, ¿verdad que sí? Justo por eso te hice el comentario, este es mi tercero, realmente otro y este súper enfocados en pricing, y cuando recibí la invitación, digo, ¿cómo hay un podcast sobre esto, no? Y yo que me dedico a esto, ¿cómo no lo sabía? O sea, no sabía que existía algo ya tan de nicho. Y yo creo que tiene mucho que ver, no sé si aquí coincidas conmigo, en que en general las personas tendemos a ser más optimistas, tendemos a ser más idealistas y las finanzas y la parte de coste y pricing es demasiado, digo, demasiado terrenal, demasiado, de hecho es algo muy pragmático y por eso le huimos un poco, ¿no? Queremos que nos cuenten la historia y el lado bonito donde no tenemos que aprender de números, de contabilidad, de la parte de Ya. finanzas y de la parte fiscal. Yo siento que es por eso. Entonces, eh, no Yo sé cómo lo ves tú. añadiría que aparte de eso, genera cierto rechazo, ¿no? El desconocimiento, ¿no?, alrededor del pricing, como no es una disciplina que se estudia en las universidades, es algo que ¿no?, en los MBAs no es algo típico que tengas una asignatura de pricing. Como hay cierto desconocimiento, la gente, pues eso, no acaba de abrazarlo ni darle la importancia que se merece. De hecho, yo cuando empecé a aprender sobre pricing hace muchos años, dije, ¿y yo por qué no conocía esto? ¿No? Es como, yo no sabía que existía este mundo, ¿no? Y empecé a apasionarme. De hecho, con un amigo de aquí, de mi zona, ¿no? Yo estoy en Castellón, en España, cerca de Valencia. No sé si conoces Barcelona, Castellón, Valencia, ¿no? Y el otro día le decía en LinkedIn, ¿no?, le decía, es que hace falta evangelizar sobre esto, porque la gente no se da cuenta de la importancia. Sí, justo por eso yo hablo, me pasó lo mismo que a ti, por eso yo hablo en LinkedIn y tengo un banner así gigante que dice, te ayudo con el costeo y el pricing de tu negocio. Y me dicen, ¿por qué algo tan específico? Y yo he pasado, mi LinkedIn ha sido como un eh, Frankenstein de muchas cosas y es de lo que voy aprendiendo en cada momento. He hablado mucho de gestión de proyectos porque soy PMP y también de temas de agilidad, también de temas un poquito de empleabilidad, porque tuve una plataforma que hacía un CV Maker y daba asesorías, pero definitivamente lo que más me ha apasionado y lo que en donde encuentro que aporto más valor es en esta parte, porque hay mucho desconocimiento, es lo que tú dices, como que las personas rehuyen a ese tema porque lo ven como difícil, porque no tenemos de base educación financiera y no sé cómo será en Europa, pero ciertamente en Latinoamérica no hay mucho, vemos mucho de humanidades y poco de ciencias exactas, ¿no? La matemática por ahí todavía se percibe que es algo para ingenieros, para los contadores y no algo como que te sirve para la vida. Cuando tú
en tu vida diaria usas dinero. O sea, todos estamos en contacto en la vida diaria con las finanzas. Entonces me hice ese propósito, justo de lo que hablamos un poquito ahora antes de empezar el podcast, y es de hablarlo de una forma diferente, ¿no? Claro, me encantaría hablar de la parte técnica. Mira que justo ahora estoy haciendo un curso de administración de costos, que es la Ujú. parte o uno de los componentes que precede y que compone al pricing, ¿no? Que debemos tener en cuenta que es toda la parte de costeo. No sé si vamos a llegar hasta ese punto Lo que aquí, surja, o lo si a que alguien, surja. si a alguien le interesa, pero ya, o sea, es algo muy técnico, ¿no? Costos directos, costos indirectos, a dónde le Ujú. adjudicas la depreciación, las amortizaciones, todo para servicios y para productos. Y de pronto escucharlo en esos términos tan técnicos puede ser aburrido. Entonces digo, ¿cómo yo trato, cómo puedo llegarle yo a las personas y decirles que las finanzas son algo que no solamente les sirve para su vida, lo necesitan para su vida? Yo estuve quebrada 2 veces y a partir de eso fue que me volqué hacia el mundo de las finanzas y pues trato un poquito de contar con mis historias y haciendo énfasis más en el error que en el logro para que no les pase, ¿no? De un Muy poco de, bien. ok, me pasó esto, si haces esto, tal vez no te pase a ti, ¿no? Sí. A todos los que nos escuchan, seguid a Lina en LinkedIn, seguid The Pricing Stupid también. Seguro que al final, entre todos, hacemos un poco esta labor evangelizadora. Yo también soy fan de las finanzas, lo he contado más de una vez en el podcast. Yo tengo un background muy financiero, aunque he ido picoteando, ¿no?, en otras áreas de la empresa. Y a mí siempre me gusta también decir que el pricing y el modelo de negocio necesita de todas las áreas de la empresa, ¿no? Si lo aíslas demasiado, tampoco funciona. Necesitas esa vinculación entre disciplinas que lo enriquecen un montón y ayudan a que los ejecutables o las acciones que quieras implementar surjan efecto. Por lo que, bueno, muy alineados en esto. Si te parece, te lo estaba contando off the record, ¿no? Y para que nos escuchen los oyentes, pero cuando vi tu LinkedIn me encantó porque me gustan mucho los LinkedIns que en vez de contar una historieta de, pues mira, en esta empresa fui no sé qué, ¿no? En esta empresa mi rol era no sé cuánto. El tuyo es de los que dice, en esta empresa era tal y conseguí esto, ¿no? Y es una manera de saber bien, ¿no?, las capacitaciones de una persona. Aparte de eso, a mí me ha sido muy útil para preparar el capítulo y creo que si te parece podríamos empezar por cosas que indicas en tu LinkedIn, ¿no?, alrededor de la empresa de ABC Logística, ¿no?, que la has mencionado antes. Y hay conceptos que no hemos tratado aún en el podcast y los habremos tratado a lo mejor, pero tangencialmente, y querría traerlos hablando contigo, que eres experta en este tipo de acciones, pues que la gente empiece a comprenderlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un comentario que haces, es sobre la estrategia de pricing multivariable, ¿no?, que te permitió en esta empresa generar pues, este incremento del margen, ¿no?, que acabó retribuyendo en la empresa. Si quieres darnos unas pinceladas alrededor de esta estrategia multivariable y cómo la ejecutaste tú. Claro, muchas gracias, Juanjo, por tomarte el tiempo de leer mi LinkedIn. Capaz que ya sabes más que muchos de mis amigos. Siempre digo que los que me sigan en LinkedIn van a saber más de mi vida personal que mis amigos cercanos, porque ahí cuento todo. Fíjate que si yo lo hablé como en esta empresa, pero retomando un poco lo que dijiste antes, todo partió de eso, de la desconexión que hay entre las áreas y de dónde surge el pricing. Y como vendedora, bueno, como responsable de ventas, como soy en mi empresa, pero también fui vendedora así directa de ir a contactar, hacer el seguimiento, pues me da cuenta que siempre tendemos a culpar a lo que está afuera, ¿no? No cumplí la cuota de ventas por tal cosa, ¿no? No me contesta el cliente, no, el producto está muy caro. Y empecé a hacer cuáles son esas variables que están afectando mi venta y casi que el factor común, no solamente en esta empresa, sino en todas donde he trabajado en áreas comerciales o de marketing, que al final trabajas para el área comercial, está muy caro. Y yo digo, ok, pero ¿por qué dices que está muy caro? Muéstrame los datos duros, ¿no? Muéstrame dónde está el benchmark donde te compares o si es que tienes un producto totalmente, un servicio totalmente diferenciado, donde sustentes tu valor, ¿no? Donde sustentes el precio. Y ahí me di cuenta que
pues no había ninguna estrategia, ¿no? El precio partía de la historia. Y la historia no necesariamente está bien. O sea, el hecho de que tú el año pasado hayas cobrado por tu servicio $100, vamos a decir, o euros o pesos, lo que sea, vamos a decir 100, y la inflación haya sido del 5% y ahora digas, ah, pues 100 y 5 y también subió la gasolina y mi servicio depende de la gasolina, entonces voy a cobrar 107 pesos, eso no significa que tu base de 100 haya estado bien, ¿no? Entonces empecé a rascarle por ahí, a hurgar por ahí y dije, claro, todo esto tiene que ver con que quien hace el pricing en las empresas normalmente pertenece al área financiera. Hay Ujú. muy pocas, sobre todo cuando estamos hablando de empresas que son pequeñas o medianas, que no tienen los Sí. recursos para tener un área de pricing, ¿no? De alguien que haga el costeo, alguien que, analistas de pricing, expertos en modelación matemática y financiera para esto. Entonces, el pricing sucede en finanzas. Luego, quien vende el producto es ventas, que no cuestiona nunca porque le están poniendo el precio a un servicio, un producto. Quien lo implementa es el área de operaciones, en nuestro caso, por ejemplo, era servicio al cliente, y quien lo ejecutaba operaciones, y quien lo cobra es finanzas de nuevo, y nadie valida las interfaces en el proceso. Entonces luego la empresa pierde plata. Y a mí lo que me pasó justo en esta empresa, que ya tengo muchos intereses también personales, entonces dije, aquí no me vuelve a pasar eso que ya me pasó en las otras, ¿no? Aquí sí lo voy a hacer bien, y empecé a cuestionar todo. ¿Ven? ¿Y por qué 100? ¿No? Ah, porque el año pasado cobramos 90, y yo, bueno, ¿y cómo setearon las 90? Pues porque el antepasado cobramos 80, ¿no? Y no había ninguna razón lógica, y los clientes nos percibían caros. No estábamos teniendo en cuenta la variable del mercado. Entonces ahí dije, ok, una cosa es cómo, de dónde sale el precio. Y el precio sale, uno, de los costos, ¿no? Tienes que saber cuánto es tu costo porque no puedes vender debajo de costo, a menos que seas una empresa que vive de la filantropía, ¿no? O por el gusto de hacerlo. Pero si es así, entonces una de esas variables es el costo más la utilidad que esperas sacar de tu negocio y de la rentabilidad de tu inversión, ¿no? Porque si le metiste 100 pesos, pues no vas a querer sacar un 5% pudiendo meter esos 100 pesos con menos estrés, con menos riesgo en un instrumento de renta fija, ¿no? Acá son CETES o algo que te rinda sin mover un dedo. Y luego la variable del mercado. Ok, tú dices, pues es que a mí me cuesta producir, sí, 80 pesos, entonces voy a vender en 110, y tu vecino que hace lo mismo y que tal vez lo hace mejor que tú lo cobra 90, como por qué te van a pagar 110. Entonces ahí es la variable de el mercado. Si tienes competencia, si tu competencia es directa, si es indirecta, si es mejor o peor que tú, esa sería la segunda variable. Y luego existen otras variables como la percepción de valor de tu producto o servicio, ¿no? Una cosa es lo que tú crees que haces y otra cosa es lo que percibe tu lead en el momento de la negociación y tu cliente. Entonces fui armando esto y dije, ok, es que el precio no lo compone solamente el costo, ni lo compone solo la variable del mercado, ni lo compone solamente la percepción del precio, sino que es una suma de todas esas variables. Y ahí llegué a seguramente ese post que habrás leído cuando escribí eso. Es totalmente cierto, ¿eh? Me gustaría añadir un par de comentarios sobre esto que acabas de decir para enriquecer un poco esta descomposición, ¿no? De las dimensiones de la oferta, ¿no? Al final la oferta se divide en varias dimensiones como has descrito, y a mí porque yo también he estado dirigiendo equipos de ventas, ¿no? Y hay una cosa muy habitual que es cuando el equipo de ventas dice, no me ha comprado por precio, ¿no? Muchas empresas ni categorizan las razones de la pérdida de la venta, ¿no? Esto que en el típico CRM pues es el lost reason, ¿no? Tienes la razón de la pérdida y una práctica súper recomendable siempre es categorizar la razón de la pérdida para empezar a decir, vale, si el 50-60% de las veces que no consigo una venta es por precio, pues tengo un problema. Si es un 10% de las veces, no tengo un problema. Pero aquí siempre me gusta sacar una segunda derivada, ¿no? Que es cuando el comercial pone razón de la pérdida del acuerdo precio y te pones a escuchar las llamadas, a veces descubres que no es el Que no precio, ¿no? es el precio, sí. Hay que hacer siempre el deep dive ahí de voy a verificar que esto lo han puesto bien, porque al final hay una objeción oculta que es la que no ha conseguido pues salvar, ¿no? Y otro comentario sobre lo que has dicho también que me ha gustado mucho es que esto muchas veces la gente no se para a pensarlo, ¿no? Y
es un poco triste, ¿no? Por la incultura financiera que a veces tenemos, incluso empresarios, ¿eh? Tú tienes que tener un modelo de negocio que tenga unos buenos márgenes. Si no tienes un modelo de negocio que tenga unos márgenes suficientes como para lo que has dicho, ¿no? Decidir invertir en otro tipo de cosas, ¿no? Pues deuda del tesoro o cosas más seguras, ¿no? Un plazo fijo, que los plazos fijos, ¿no? Que decimos aquí en España, ¿no? Los instrumentos que te aseguran una rentabilidad todos los meses o todos los años, alrededor del 5%, pues tienes que tomar la decisión de que a lo mejor, lo que dices tú, tienes unos benchmarks, tienes unos competidores que lo están haciendo igual de bien que tú, pero por lo que sea, tienen una estructura de costes que les permite ir más abajo y sus márgenes son del 20, del 30. Entonces, en conclusión, diría que cuando tienes negocios que los márgenes no dan, tienes que reflexionar profundamente alrededor de esto. Sí, porque lo que tú dices, o sea, puede ser que el margen no da porque eres ineficiente, no porque el cliente no está dispuesto a pagar un precio por los servicios que ofreces, pero, o sea, como por qué yo voy a pagar tu ineficiencia si puedo ir a la competencia y pagarlo más barato, ¿no? Y la Correcto. justificación no puede ser, la justificación de muchas empresas es que me cuesta producirlo tanto y tengo que ganarle. Y digo, no, mira, tal vez lo que tienes que irte hacia atrás es en el costeo, el análisis de costos, que es uno de los componentes, y en el análisis de costos que, bueno, acá sí nos ponemos un poquito, no nos vamos a poner técnicos, pero hay que hablar No, del sí, un costeo poquito, un ABC, poquito, un ¿no? poquito. Un Sí, poquito, sí. bonito, que es el costeo que es el basado en actividades, pues tienes que saber cuánto te cuesta y si lo estás costeando bien o si tu gente de pronto se está tardando más de lo que debe haciendo las cosas, en el caso de si vendes productos o tienes máquinas obsoletas, etc. Entonces, eso que tú dices de hacer el deep dive es muy importante porque te da, o sea, si no te cuestionas, pues no sabes para dónde ir, ¿no? Como el gato de Alicia en el País de las Maravillas, pues si no Sí. sabes para dónde ir, cualquier camino te sirve. Tienes que analizar las variables y ver cuál es la variable que realmente está fallando, no la que te dicen ni la que tú crees que está fallando, sino la que verdaderamente está fallando. Y cuando empiezas a mover una a la vez, ves el efecto de, otro tema puede ser, otra de las variables que veo mucho que afectan el precio es el tiempo de respuesta. Y dice, ¿cómo el tiempo de respuesta? Sí, si tú te demoras mucho en cotizar, porque todo lo haces de forma manual, pues tienes que irte hacia la automatización. ¿Cómo puedes simplificar los tarifarios o cómo puedes automatizar los tarifarios y el proceso de cotización? O que el proceso es tan artesanal y tan manual cuando cotizas a un cliente que tienes que conseguir vendedores que son demasiado expertos y que por tanto son muy caros. ¿Por qué? Pues porque le dejas toda la labor del pricing al vendedor y eso te lo cobra, ¿no? Entonces sí, son como muchas cositas que uno va viendo en el camino y por Va, donde le rasques vas a encontrar que hay todo un mundo por descubrir y por meterle a tu empresa. tal cual. Me ha gustado mucho una frase que has dicho, que me lo he apuntado aquí para que no se me olvidase, es los clientes no quieren pagar tus ineficiencias. Es que es muy buena, es muy poderosa. Si tú tienes ineficiencias, si tú has montado una producción, aunque sea un servicio, ¿no? Una cosa que vas a entregar llena de ineficiencias que te incrementan esos costes, no es culpa suya, ¿no? Entonces me ha gustado mucho esa frase. Y luego otra cosa relacionada con la velocidad a la que somos capaces de entregar ese presupuesto, ¿no? Esa propuesta, que estoy 100% de acuerdo, que sí, es muy importante ser ágiles y yo añadiría ser ágiles y ser fácilmente explicables, ¿no? Cuando construimos un proceso de presupuestación extremadamente complejo, manual, que solo puede hacer un experto, el cliente no lo va a entender. Es como, no sé si sucede lo mismo ahí, ¿vale? Pero aquí en España siempre ha habido las bromas sobre las facturas de la luz, de la electricidad. Las facturas de la Las he visto electricidad. porque mi hermana vive en España, las he Ah, visto. vale, vale. No las entiende nadie. Es que no las entiende nadie. Entonces, si tú acabas generando un producto o un servicio que explicarlo es tan difícil que necesitas casi un máster, ¿no? Una formación avanzada, tienes un problema también, porque el cerebro humano, cuando le cuesta entender las cosas, la rechaza, ¿no? Se genera ahí una especie de barrera psicológica que no facilita la venta, ¿no? Y de hecho es una técnica de pricing, intentar transmitir un mensaje Agrupar. sencillo, sencillito, que la mente del receptor lo pueda entender muy rápido para, ¿no? Que tener esa capacidad de decir,
vale, lo estoy entendiendo bien, por lo que tengo tranquilidad de que no la estoy fastidiando. Porque si tú tienes la intranquilidad de que no lo estás entendiendo bien, te cuesta más tomar decisiones. Porque tu cerebro se está diciendo, no, no la tomes, no sea que no la hayas entendido bien. Mira que aquí has metido el dedo en la llaga porque también me pasó eso. Yo digo en cuestiones de pricing y costeo, no sé si es porque estoy demasiado consciente, digo, ay, ya me pasó, ¿no? Sí, Ay, también ya también me pasó. Pero yo creo que a todos nos ha pasado y no nos hemos dado cuenta. Hay una gran diferencia, por eso yo pongo, te ayuda a hacer el costeo y el pricing, porque son dos cosas totalmente diferentes que están conectadas. Una es totalmente técnica y minuciosa, o sea, y debe estar a detalle, que es el costeo. O sea, tú sí. debes saber cuánto te cuesta, en mi caso en logística, debemos saber cuánto nos cuesta cada paso de una persona en el almacén y decimos que una persona que no esté cargando una caja, sea manual, sea en un patín o sea en un montacargas, es costo muerto. O sea, esto es tiempo muerto y le cuesta a la organización y no la está pagando ningún cliente, ¿no? Porque eso no lo vas a llevar a ningún servicio porque es una eficiencia, ¿no? Entonces, en el costeo debe ser lo más detallado posible y en el pricing, tal cual tú lo dijiste, debe ser lo más claro y lo más general posible, lo más agrupado posible. Y uno de los errores que yo veo cuando hablaba solamente de costeo y le enseñaba a las personas a hacer costeo, luego cuando veían los presupuestos y las cotizaciones y yo, pero ¿por qué estás poniendo puntillas? Porque lo hice para una empresa de construcción, ¿no? Porque pones la puntilla, los cementos, la cantidad, eso no le interesa a tu cliente, o sea, no le dejes tu trabajo al cliente. O Exacto. sea, estaban haciendo muy bien el costeo, pero entonces te desglosaban, ¿no? Te iban a poner las ventanas, entonces te ponían los metros del vidrio, los marcos, la mano de obra, el equipo, la depreciación del equipo. Yo, o sea, no, bueno, la depreciación no, pero yo decía, mira, no tienes que ser tan literal en el pricing, en el costo sí, en el pricing lo que necesitas es mucha data, para que tú la puedas analizar y cuando hagas esos conglomerados de agrupar, no la vayas a embarrar tú con tu rentabilidad, ¿no? Correcto. Entonces, que tú sepas y digas, ah, pues yo agrupo, para mí esta cajita yo sé que me cuesta, yo qué sé, $1 y esta otra que es más grande me cuesta 1.2, pero esta la vendo el 70% y esta la vendo el 30%. Entonces puedo decir que en promedio mi caja pues me cuesta 1.1, le pones tu markup o tu margen, que es una gran diferencia, ¿no? Cuando la gente opera por markup y no por margen y luego se da cuenta que está perdiendo plata. Y ya, Explica esto, Elena, por favor. Explica esto porque es un concepto que yo no he escuchado muchas veces, no lo domino mucho y suena muy interesante. ¿Qué diferencia hay entre markup y margen? Mira, es una diferencia sensible, pero seguramente a todos nos ha pasado en el cálculo del IVA, ¿sí? Es muy diferente que tú multipliques algo directamente Ujú. por el porcentaje que quieres ganar, o sea, sobre el costo, a que lo hagas dividiendo el uno menos por el uno menos el margen que quieres ganar. Aquí la diferencia está entre que uno lo calcula sobre el costo y el otro lo calcula sobre el precio. El markup, tú Correcto. dices, me cuesta 100 y yo quiero ganar 20%, entonces dices, 120. Pero sácale el 20% a 120, que es como lo debes sacar, que es el 20%, ya no te va a dar igual, ¿sí? No, Entonces esa es la diferencia y suele ser muy, o sea, suele ser no tan representativo, o sea, no vas a ya. ver en el cálculo Sí, poco, pero es que dejas centavos y dejas pesos en la mesa que no está bien. Entonces la diferencia sí. entre margen y marca de un marco puede ser de un 2 o 3% entre uno y otro. ¿Sí? Sí, de hecho, ahora que has explicado esto, me he acordado, es súper interesante esto, porque nosotros, bueno, no te he dado contexto, ¿vale? Pero yo soy uno de los fundadores de Declarando, que es una empresa española de software de contabilidad de impuestos para autónomos, y nosotros utilizamos un concepto similar relacionado con no el impuesto del IVA, porque al final el IVA es indirecto, ¿no? Tú, si vendes a una empresa, te da igual, intermedias y ya está. Pero el impuesto que pagas en tu declaración de la renta, en esta declaración que haces una vez al año, que hacen todos los particulares, como nuestros clientes son freelancers, ¿no? Ellos no pagan impuestos como una sociedad, sino que pagan impuestos como una persona cualquiera, Como ¿no? autónomos. Ajá. Entonces, exacto, autónomos. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú sabes cuánto vas a acabar pagándole a Hacienda, imagínate que tú al final, de toda tu renta, de todo el dinero que has ganado, el 30%
se la vas a tener que pagar a Hacienda, ¿no? Sería como tu coste fiscal. Entonces, nosotros siempre les explicamos a los clientes que tienen que tener en cuenta el coste fiscal a la hora de fijar sus precios. Y aquí no puedes utilizar el margen, aquí tienes que utilizar el markup. Tienes que decir, si yo quiero ganar 100 y a Hacienda se me va a quedar 30, yo no puedo poner 130. Tengo que poner, ¿no? La otra manera de hacerlo, que sería para Es sobre el al resto. ingreso. Exacto. Entonces, este concepto es súper interesante porque también se puede aplicar con el coste fiscal, ¿no? que puede tener una empresa o puede tener un autónomo. Gracias por traer este tema, Juanjo. Yo sí creo, sí es técnico, pero creo que nadie habla de esto. Digo, No, yo no, lo he no. tratado en algunos posts porque a mí me pasó. O sea, yo teniendo formación financiera, digo, yo estudié marketing, pero luego me especialicé en proyectos, luego en finanzas y pues he hecho muchos diplomados en administración de costos de pricing y ahora estoy en mi maestría financiera también. Es no hablan mucho sobre el manejo de los impuestos. Esto lo dejan más a los contadores. Pero sí, el contador no pone el precio, el contador te da la base de los costos. Y algo que pasa en la clasificación de los costos es debe ser direccionado por un financiero y debe participar también alguien del área comercial. Si tú se lo dejas a un contador, te saca perfecto en términos fiscales, pero no en términos financieros. Si se lo dejas a un financiero, se le pueden olvidar cosas como lo que acabas de mencionar, que es el manejo de los impuestos. Lo que tú dices es maravilloso y aquí hay algo que a mí sí me gustaría aportar con este podcast y es el manejo de los impuestos en el precio, ¿sí? Porque es algo que seguramente no lo van a escuchar y te puede dejar sin utilidad. El IVA no se debe considerar, como tú dices, el IVA es un recaudo que tú le haces el favor al gobierno de tenerlo mientras, entonces cuando debes fijar el precio, lo debes fijar para ti y a eso sí le sumas por markup el 16%, porque ese sí es markup, ¿no? Le incrementas ese por el 16% y ese se lo pasas al Hacienda o al SAT o a quien sea. Pero el manejo de la renta, como tú lo dices, sí debe estar incluido y debe ser por margen. Entonces, ¿cómo es fácil de visualizar? Hacer un PL. Yo recuerdo que en mi primer trabajo, que era directora comercial de una cadena de concesionarios, una de las marcas... Perdona una interrupción. PL es Profit and Loss, ¿no? Estás hablando Ajá, de... sí, del sí, en estado de español pérdidas es y la ganancias. cuenta de pérdidas y ganancias, ¿no? O Ingresos y estado de gastos. resultados, exacto, es ingreso, costo de venta, utilidad bruta, gastos operacionales, utilidad operacional, ingresos y gastos no operacionales y utilidad antes del ejercicio, ¿no? Antes de impuestos y ahí viene el franja de impuestos. Entonces, Utilidad aquí lo llamamos, perdón, un inciso, ¿sí? por si algún oyente se Ok. está perdiendo. Utilidad lo llamamos la rentabilidad. Es la rentabilidad antes de impuestos, rentabilidad después de impuestos, etcétera. Bueno, mira que yo ahí tengo, bueno, si quieres ahora pasamos un poco porque aquí tengo mis diferencias y me ha pasado con personas en Europa y digo, no, te refieres a la utilidad porque la rentabilidad es sobre la inversión, la utilidad es sobre el Ya, ingreso, ¿no? sí. Entonces, pero sí, o sea, al final es como lo trata Hacienda. Sí. Pero mira que en esta empresa lo que pasaba era que nos tocaba hacer cuenta de explotación, eran concesionarios de la marca de Renault. En Colombia, en ese tiempo yo estaba en Colombia y nos hacían llevar un PL, bueno, el estado de resultados, por unidad de negocio, ¿sí? O sea, para que no mezclaras todo y lo pudieras sacar. Y yo apliqué, o sea, te estoy hablando hace 16 años, yo lo he traído ahora a mi práctica y yo hago así mis consultorías de costeo y de pricing. Yo digo, si tienes 20 servicios, vamos a hacer un PL por cada servicio y le vamos a adjudicar la parte de los gastos operacionales en la proporción de tus ingresos, ¿no? Que es una de las formas en la que tú lo puedes hacer. Pero entonces yo hago la estructura de PL por cada concepto y cuando haces el análisis vertical para alguien que de pronto no tenga mucho contexto sobre las finanzas, que realmente el estado de resultados es súper fácil, el análisis vertical es qué porcentaje se lleva cada cosa sobre el ingreso. Entonces ahí es muy fácil verlo. Lo que tienes que saber es que si como autónomo vas a tener que pagar el 30% de tus utilidades, pues ese 30% de tus utilidades realmente no representa el 30% del ingreso, puede ser el 5% del ingreso, el 7% del ingreso, pero eso es como lo que yo sugiero, es hazlo para que al final veas realmente cuánto te va a tocar a ti, tu Sí. partecita, ¿no? Sí. Yo, No, perdona, iba a hacer un inciso porque creo que es súper interesante lo que has contado y no lo habíamos hablado nunca y creo que
La audiencia se compone de todo tipo, ¿no? De emprendedores con empresas más de software o tecnológicos, pero emprendedores con empresas más tradicionales. Y lo que acabas de decir es algo que mucha gente no hace, como bien has dicho, que es si tú tienes un negocio con varias líneas de ingresos, que haces cosas diferentes, ¿no? Para que todo el mundo nos entienda. Hay que intentar siempre descomponerlo entre las diferentes cosas que haces. Y la gente, los ingresos, lo suele hacer bien, ¿no? Pues mira, he ganado tanto dinero, he ingresado tanto por hacer consultoría y he ingresado tanto por vender en el e-commerce, ¿no? Tú que tienes estas dos actividades. Pero luego, lo has dicho muy bien, la parte de los gastos suele meterla como ahí todo junto, ¿no? No acaban haciendo esta Como la separación. bolsa del gato Félix, ¿no? Que metes todo y no sabes, luego te puede salir cualquier Exacto. cosa de ahí. Exacto, la manera en la que puedes asignar un coste u otro, aquí hay muchas técnicas, como bien has dicho al principio, que no nos vamos a meter porque sí que es verdad que algunas son un poquito complejas, pero por lo menos que la gente entienda, ¿no? Que hay que separar los gastos y que a veces, como bien has dicho, una manera muy sencilla es, pues, si tengo el 60% de mis ingresos vienen de aquí, pues el 60% de mis costes que no sé dónde poner, los pongo ahí y el 40% de los costes que no sé dónde poner los pongo en el otro lado, ¿no? Es una manera sencilla de acabar haciendo este reparto y poder revisar de unidad a unidad cómo funciona cada negocio. Esto no lo hace mucha gente, Mira, te evidentemente. voy a decir que de verdad no lo hace casi nadie. O sea, la mayoría de mis clientes de la rama de consultoría, que cada vez tengo menos, digo, no tengo muchísimo tiempo, pero no te voy a decir la mayoría, todos, cuando llegamos a este punto, el error lo cometen donde tú dices, sobre todo en la parte de servicios, pues es que se maneja por tiempo, ¿no? Entonces, básicamente que el costo de ventas no es algo difícil de entender, pero lo indirecto, Lo el indirecto. gasto, el gasto es que no saben y terminan poniendo cosas de su vida personal y yo, no, espérame, separa el negocio, o sea, no puedes poner un par de tenis que, alit, ¿no? Una cosa es que aquí hay que saber diferenciar el costeo, la contabilidad administrativa, la contabilidad fiscal, que es la que reportas a Hacienda, de la contabilidad fiscal que tú haces, la estrategia fiscal que tú haces para la deducción de impuestos, que obviamente siempre debe ser bajo los estándares que te permite la ley, pero también hay que conocer la ley para que sepas qué puedes meter y qué no, ¿no? Pues si Correcto. tú vas a visitar a tus clientes en carro, poner la cuota del carro y poner la gasolina tiene sentido, ¿no? Pero poner la comida del gato y poner los muebles de tu casa no tiene sentido, ¿no? Entonces, ahí es como donde yo siento que la mayoría está como un poco desorientado. Sí. Y lo otro que pasa es que cuando tiene, casi todos tenemos más de un servicio. Por ejemplo, yo hice mi reclasificación de servicios recientemente de consultoría y tengo 10 productos diferentes. Tengo 3 productos B2C y tengo 7 productos B2B. Entonces lo saqué cada uno, le hice el costeo cada uno con su PL, con su adjudicación de horas y con su asignación de los gastos. Y me di cuenta que había 2 productos que no, o sea, digo, son productos servicios, pero al final los clasifico como productos que los tenía que dejar de vender, me quitan demasiado Correcto. tiempo y ahí sí Correcto. la rentabilidad, lo que me reditúan a mí de lo que yo invierto, pues es mucho más bajito respecto a otros productos que vendo mucho mejor. Sí, yo aquí añadiría una cosa que es, aparte de entender bien, ¿no? Si tienes varias líneas de ingresos, que muchas veces no nos damos cuenta que cuando las mantenemos todas por esa desidia o esa pereza de analizar bien qué te da cada una, acaban siendo un coste muerto que has dicho, ¿no? Porque cuando sacas poca rentabilidad de una de esas líneas, no solo te da poca rentabilidad, sino que te quita tiempo, concentración y foco de las otras que te dan, por lo que ese poco dinero que estás ganando ahí, si los recursos que dedicas ahí te lo llevas al otro lado, vas a ganar mucho más dinero. Por lo que la gente muchas veces olvida este concepto que has contado antes, ¿no? Del coste muerto, el coste hundido, decimos aquí a veces en España, de que las cosas no solo producen X beneficios, sino que hacen que dejes de ganar por otro lado. Entonces, esta focalización de dónde poner los recursos es muy importante. No por lo que dejas de ingresar, sino por lo que dejas de poder ganar en las otras líneas.
Sí, es como el coste de oportunidad, pero además que Ujú. canibalizas Correcto. la rentabilidad de algo que sí te puede dejar mucho, ¿no? Entonces, Sí, sí, yo creo que sí tiene mucho que ver con desidia, con pereza, con desconocimiento. también. He llegado también a la conclusión de que muchas personas no, o sea, cuando yo les hablo de esto de costeo y de pricing, dicen, sí, y yo, ¿cómo no lo saben? De pronto nosotros que estamos más en el mundo financiero y en contacto con los números, lo entendemos, pero sí a mí me sorprende el desconocimiento que hay incluso a nivel empresarial, o sea, que un Ujú. emprendedor dice, no, eso lo hace mi contador, eso lo hace mi fiscalista, y yo no, pero es que tu fiscalista y tu contador no sabe No, tu no. negocio, ¿sí? Correcto. Y esto lo he vivido en mis propias carnes también, ¿eh? Y cuando la empresa tiene cierto tamaño y empieza a ser compleja, ¿no? A nivel de interacciones y tal, para mí uno de los retos más importantes es ser capaz de balancear los recursos, ¿no? Y a veces, si no te das cuenta de dónde puedes empujar más y sacar más, estás tirando los recursos, ¿no? Por lo que este balanceo entre dónde pongo, no, aquí decimos, ¿dónde pongo los huevos, ¿no? Los huevos los pongo en Mm. esta cesta o en esta cesta. Y ese continuo análisis, lógicamente, no lo puede hacer un externo que sea un contador o un fiscalista. Eso lo tiene que hacer alguien de dentro de la empresa que tenga también esa visión, La que visión es tenga esa esa. estrategia y esto es muy, muy relevante. Puede acabar teniendo muchísimo impacto el mover 10 personas de aquí a acá porque acaban a producir 5x lo que producen en el primer sitio. Sí, mira que eso que tú dices, yo lo rehago todo el tiempo, a mí me cuesta muchísimo decir que no, tal vez porque me apasiona demasiado esto. Entonces me dicen, no, yo una consultoría, y yo digo, pucha, de esta consultoría voy a recibir $500, me van a quedar 320, yo ya sé cuánto me queda cada una, ¿no? Si la tengo que hacer directa o indirecta, pero el tema es que estoy dejando de hacer tal Sí, cosa para mi e-commerce o hacer tal cosa para la empresa. Y muchas personas también preguntan, ¿y por qué no te dedicas de lleno entonces a la consultoría? Y yo no, pues porque precisamente mi visión estratégica, no entienden mi dinámica familiar, es una empresa familiar, los vínculos que hay más allá de lo laboral y también de la visión. A veces nosotros como personas, no todo el mundo quiere ser autónomo. O sea, a mí me claro. gusta ejecutar mi visión a través de equipos y Ujú. pues ahora si yo me dedicara a ser consultora, capaz si puedo subcontratar, más no desarrollar un equipo directamente y darle un empleo directo, sino subcontratar por proyecto. Y en esta empresa tengo la posibilidad de impactar a 150, 180 personas. Claro. Entonces, no todos, no la vida soñada de todos es sí, estar en la playa con la computadora y manejar nuestro tiempo como queramos. Yo ayer me aventé literal 4 horas en el tráfico porque estaba horrible. Wow. Y sí, no digo que me encante, pero al final lo importante es que tú cuando tomes la decisión sea una decisión consciente y no que la decisión te tome a ti, ¿no? No que tú digas, quiero tener este empleo porque no tengo la posibilidad o no sé cómo generar recursos extra. Ahí luego, antes del podcast también hablábamos del tema de la importancia que tiene la diversificación de ingresos. El hecho de que yo sea mayormente empleada no quiere decir que el 100% de mis ingresos dependan de mi empleo, pero eso es otro, Es otro. eso es harina de otro costal, sí. Sí, sí. Como tienes este background de finanzas, ¿no? Todos estos conceptos al final surgen de una manera muy natural, ¿no? El de la diversificación y demás. Pero la diversificación siempre tiene sus lovers, ¿no? Y sus detractores, ¿no? Los que la aman la diversificación y luego están los que dicen, es que si diversificas no acabarás nunca consiguiendo pues que ese único, ¿no? Ese único recurso o esa única línea acabe explotando, ¿no? Entonces aquí no me voy a mojar, Ah, no me voy a... sí. Yo soy pro diversificación, o sea, Yo tiendo a la sí. diversificación también, sí, sí. A mí la diversificación me ha dado muchas cosas, creo que son etapas de la vida. Ahora estoy tendiendo hacia la especialización, ¿sí? Ujú. Pero mayormente mi vida ha sido diversificar, aprender de todo y decir, ok, ya ya aporté aquí, ahora sí voy a maximizar todo lo que sé en este nicho que es costeo y pricing y lo aplico para mi empresa, lo aplico para mi negocio, lo aplico para LinkedIn, para las Ujú. consultorías. Sí, Pero esto surgió de un conocimiento más amplio, ¿no? De, como tú dices, de picar aquí, de picar allá y de estar sí. entendiendo dónde puedes aportar mayor valor. Correcto. Pasa el tiempo volando, Lina, y estaba mirando ya el crono y no me gustaría acabar sin antes preguntarte un poco
teniendo estas dos experiencias tan fuertes, una más alrededor de la logística, que es algo que no hemos tocado mucho en anteriores capítulos, que me gusta porque es un poco diferente, pero luego la parte del e-commerce, ¿qué crees que tu conocimiento más de la logística te ha aportado mucho valor en el e-commerce? Porque tenemos muchos oyentes que a lo mejor tienen e-commerce, pero pocos que seguramente están en negocios de logística, donde mover cosas es lo más complicado. Mira, yo te voy a decir, la respuesta fácil es el apalancamiento. Bueno, no es apalancamiento, es un término financiero, ¿no? Más bien la palanca. Es, yo estoy en el e-commerce o decidí montar un e-commerce, lo decidimos montar con mi novio porque trabajamos en la empresa de logística, tenemos el acceso al almacenaje, a todo, porque es la empresa pues, que creó su papá. Y yo siempre he creído que no tienes que hacerte la vida complicada, es ver qué recursos tienes a la mano y dónde tiene más sentido Muy bien. hacer cosas. Normalmente tratamos de, por un tema de ego, de decir, es que quiero construir todo de cero. Yo era esa persona hasta que me di cuenta por qué me quiero hacer la vida más difícil, porque no más Ya. bien veo dónde tengo los recursos. Entonces empezamos con un cliente que era la empresa de logística, ABC Logística, que traía juegos de mesa y empezamos el modelo dropshipping, o sea, Muy literal, bien. montamos una tienda en línea, recibíamos todo y enviamos. Y luego cuando dijimos, esto consume muchos recursos y al final la utilidad se está yendo mucho en marketing porque todos vendemos y se vuelve una guerra de precio, todos vendemos lo mismo, es cómo nos diferenciamos y cayó literalmente a nuestras manos la oportunidad de tener una representación exclusiva donde nosotros hacemos el pricing y distribuimos. Entonces ahí teníamos un gran diferenciador y una oportunidad y ahí fue donde creció el e-commerce, el 7X las ventas y donde Wow. empezamos a ver números negros y a dejar de ver números rojos. Entonces yo creo que el tema es, uno, no te metas en lo que no conoces. Esto, todo lo que nosotros tenemos hoy pasó por muchas manos, no solamente por una, por muchas manos, por muchos medios de transporte, por almacenes, todo viene la logística. Aquí era, ok, ya tenemos todo esto, ¿qué podemos hacer para sacarle provecho y que sea fácil, que sea rápido y no nos consuma tanto tiempo, ¿no? Tal vez subestimamos lo del tiempo, pero al final lo terminamos montando No, así, por eso. me ha gustado mucho esta especie de conclusión porque estoy 100% de acuerdo que muchas veces me lo llevo un poco a estos emprendedores que a veces buscan nuevas líneas de ingresos, ¿no? Y cuando estás buscando ampliar el modelo, ¿no? Hacerlo más grande porque estás agotando ese canal que estás utilizando o ese producto que estás vendiendo y quieren añadir otras líneas de ingresos, es clave que haya sinergias entre ellas, porque si no hay sinergias entre lo que tienes y lo nuevo, va a ser muy difícil, porque es casi construir desde cero y no vas a poder apalancarte, no vas a poder apoyarte en la estructura, en la gente, en los flujos que ya tienes, ¿no? Entonces eso sería un consejo muy, muy general para todo el mundo, que cuando quieran hacer cosas nuevas siempre estén eso, un poco enraizadas a lo que ya hay hecho, porque si no es todo muy complicado. Sí, o sea, nosotros le pagamos por comisiones a las personas que trabajan con nosotros en ABC. Ahí yo en ABC les escribo en su horario laboral, pero para el e-commerce es plata extra, tenemos un acuerdo diferente y ya saben que les puedo escribir un domingo a las 9 de la noche, ¿no? Al final se metieron Sí, en sí. esto para ganar más y es el trade-off, pero sí, o sea, básicamente es utilizar los recursos que ya tienes, lo que tienes a la mano, lo que ya conoces, lo que te gusta, lo que disfrutas, porque si no todo se vuelve demasiado agotador y Sí. tener dos o tres cosas al tiempo es agotador de por sí. Entonces, es cómo Sí. te haces la vida un poquito más sencilla, ¿no? Emprender con tu pareja, emprender con un amigo, emprender con alguien que te ves mucho, con un jefe. Yo creo que ese tipo de cosas, ¿no? Alrededor de un hobby, de algo que acá se dice que te chulean, algo que te dice la gente, oye Juanjo, tú que eres bueno en tal cosa, ayúdame con esto. Siempre en mis asesorías y en los talleres de diversificación de ingreso, digo, no busques, no te enredes, o sea, busca en lo que todo el mundo te chulea y te dice que eres bueno y empieza por ahí, ¿no? Con lo Sí, sí. pequeño, con lo barato, con lo fácil, porque el camino al emprendimiento, pues de por sí ya tiene muchos baches, ¿no? Entonces es, ¿cómo te haces un poquito la vida más fácil? Y por eso terminé en los juegos de mesa y me terminaron gustando, por eso aquí tengo Sí, incluso mi sí, lo he visto, lo he biblioteca. visto. 100%, pues nada, me ha encantado el capítulo, ya intuía que serían conversaciones interesantes, a lo mejor un poquito más técnicas en algún momento, espero que la audiencia, pues si no ha seguido todo al 100%, seguro que se ha quedado con
tips muy valiosos y como siempre acabo pidiéndote que me recomiendes a alguien, ¿no? Que pueda venir al podcast, que nos pueda lo mismo, contar alguna historia de la que podamos aprender para seguir mejorando alrededor del pricing, de ejecutar modelos de negocio, etcétera, etcétera. Mira, yo te voy a recomendar a alguien que ya está trabajando más en el tema del branding, pero me ha dado grandes lecciones, se volvió amiga mía, la conocí por LinkedIn, se llama Florencia Lovera Hampshire, Uh-huh. y luego te paso ahí la liga, pero Florencia Lovera seguramente la vas a encontrar, y está creando un modelo muy interesante para escalar y ayuda a los emprendedores, creadores de contenido digital, digo, me está ayudando también a mí, a poder Qué guay, escalar eso, a pesar de que su formación no es financiera. Fíjate que es qué más guay. holística, pero te la recomiendo bastante. Mola. Perfecto, pues nada, esperando el cruce. Pues lo dicho, un placer, Lina, me lo he pasado muy bien, espero que te haya gustado a ti también. Se me pasó volando el tiempo, se me acabó el cafecito antes de lo que tenía planeado, así que sí, pues muchísimas gracias, Juanjo. Y muchas Muchas gracias a gracias nuestros a todos. oyentes. Sí, Hasta los que hayan luego. escuchado esto. Bye.